con relación a los DNU y a todas estas materias que se están pretendiendo imponer autoritariamente en este golpe institucional que está en marcha contra el pueblo argentino. Que el instituto, o sea, el PAMI, no es propiedad del Estado, es una entidad pública de derecho privado. Tienen que tenerlo en cuenta porque todo el mundo cree que es gratis, que es una beneficencia. No es así. Lo grave es que ha estado muchísimos años intervenido, sigue intervenido. Primero les quería decir algo que no tiene nada que ver con la charla, pero que sí tiene que ver con los intereses nuestros, en virtud de que, les repito una vez más, que el instituto, o sea, el PAMI, no es propiedad del Estado, es una entidad pública de derecho privado. Tienen que tenerlo en cuenta porque todo el mundo cree que es gratis, que es una beneficencia. No es así. Lo grave es que ha estado muchísimos años intervenido, sigue intervenido, y ahora nos encontramos con que la semana pasada nombran de director de la parte de prestaciones médicas y demás, nada más y nada menos que a un director de clínica y cuestión médica, o sea, que no es compatible, y lo han nombrado. Ahora se imaginan que esto va a ser más grave todavía, porque nos van a usar los hospitales y todo para negocio. Van a terminar cerrando algún hospital de los nuestros y van a acumular los otros. Bueno, todas estas cosas sí tienen que ver en el fondo, por eso es importante la clase magistral que va a dar hoy el doctor Jorge Cholvis, que es una eminencia en la parte constitucional. Y bueno, es bueno que estemos todos bien informados, que tratemos de capacitarnos en el tema, porque lamentablemente hay muchos legisladores que están dejando mucho que desear. Así que, sin más trámites, le dejo la palabra entonces al doctor Jorge Cholvis, que se va a referir a un tema fundamental para el país y para nosotros en particular. Muchas gracias, Carlos. La verdad que le agradezco a ustedes darme la oportunidad de tocar estos temas que son determinantes para la vida del pueblo argentino. Por ello, por cierto, vamos a tocar en forma precisa y especial el denominado DNU 70/23 y esa ley ómnibus que sancionó el gobierno nacional, la envió al Congreso 7 días después de haber dictado ese DNU. Pero como hay tantas mentiras dando vuelta, como mienten descaradamente desde los sectores del gobierno nacional y sus representantes, como por ejemplo que esta es la crisis más grande, que Milei ha sido el presidente que ha tenido mayor cantidad de votos. En fin, todas mentiras, dichas con impunidad y soberbia. Por tanto, es indispensable analizar estas dos normas en el marco de un contexto del desarrollo político nacional y en la etapa de lucha que debe ingresar el pueblo argentino en función de lograr un proyecto nacional que logre efectivizar los grandes objetivos de una comunidad política, es decir, la justicia en su máxima expresión, que es la justicia social,
y como punto final lograr la felicidad del pueblo. Estos son los grandes objetivos que deben ingresar en el debate político nacional. Así es que, si ustedes me lo permiten, vamos a tocar distintos aspectos para encuadrarnos en nuestro tiempo contemporáneo. En el tema de la historia política nacional, en el tema de la economía, de las normas de política económica constitucional, de lo que se refiere a la justicia, a los distintos criterios de interpretación que han tenido y tienen vigencia, en algunos casos negativa y en otros casos hay que sostenerlo como ejemplo de lo que debe ser un poder judicial. También en lo que se refiere a la cultura, a la necesidad de la elevación cultural de un pueblo y cómo ello necesita la presencia directa, no solo de los planos universitarios, no, de la comunicación, de la forma de transmitir ideas, de cómo la ley de medios, de cómo la casa del teatro, de cómo la televisión pública son instrumentos esenciales que deben ser utilizados en favor de estos objetivos que deben nutrir al pueblo argentino. Y de tal forma, confrontar con los dos grandes instrumentos que tienen los sectores dominantes, tanto internos como externos. La falta de discernimiento a través de esa manipulación ideológica que genera esa metástasis en el pensamiento. Esa falta de discernimiento que posibilita esas mentiras que cotidianamente se desarrollan, no solo a través de las políticas de gobierno, sino a través de los medios de comunicación. Y a su vez el otro gran instrumento que tienen los sectores dominantes, que es la estratificación política del pueblo argentino. Por ello, esta estratificación política hace imprescindible abrir y profundizar el debate político en el marco y en la senda de lograr construir una mesa que aglutine a los sectores nacionales y populares en el marco de un proyecto nacional. Esta es la lucha. Terminar con la falta de discernimiento y con la estratificación política, y para ello abrir el debate, la participación protagónica como única medida para llevar adelante la acción política necesaria para confrontar con el régimen que nos está afectando al pueblo argentino. Así es que vamos a recorrer un poco de historia. La Argentina, nuestro país desde sus orígenes, ha tenido una lucha constante de los sectores que impulsan el avance social y aquellos que intentan frenarlo. Por ello, vamos a hablar algo de la Constitución y del siglo XIX. Y también de las mentiras actuales que se esbozan. Y cómo es el engaño que lanzan. El otro día estuve en una entrevista que me hicieron, claro, y salió el tema de Alberdi. ¿Y quién es Alberdi? Uno de los periodistas dice, no, en Mar del Plata era. Alberdi es un integrante del equipo tal de Mar del Plata. No. ¿Cómo se manipula erróneamente al tema de Juan Bautista Alberdi?
Voy a hacer un breve introito antes de Alberdi. La Argentina, después de 1810, prácticamente estuvo casi 40 años sin poder consolidar un proyecto constitucional. Así es que, luego de las actas capitulares de mayo, vienen reglamentos, estatutos. La primera constitución, 1819, una constitución de doble filo que también era proclive a una monarquía. 1826, otra constitución, con un concepto unitario, y reflejando esa concepción rivadaviana. Bueno, esa constitución muere en la batalla de un minuto y la definición de un siglo, que fue la batalla de Cepeda. Y ahí se inicia otro periodo en la historia nacional, en el marco de la Confederación, de hecho. Ello, al poco tiempo, Rosas lanza la Carta de la Hacienda de Figueroa, que fue la carta que le envió a Facundo Quiroga, en la cual le hablaba del cuadernito. ¿Y qué era el cuadernito? El cuadernito era esa estructura formal, que en realidad no terminaba de confrontar con la Constitución real. Por ello, hay dos conceptos de Constitución. El maestro Arturo Enrique Sampay, padre intelectual de la Constitución Nacional de 1949, me lo enseñó con precisión. La Constitución real es el seno, donde dirimen su prevalencia los factores reales y efectivos del poder. Y esa Constitución real es la que define el tema de la Constitución jurídico formal. Tal es así que vengo sosteniendo que en esa Carta de la Hacienda de Figueroa, ahí en nuestro país es cuando se comienza a definir con precisión el tema de la Constitución real, material, que lleva necesariamente al necesario análisis de la Constitución formal, jurídico formal. Y esto está ratificado, y no tengo tiempo para desarrollarlo, pero sí voy a hacer la breve mención que le señalaba recién, conversando con Carlos, que Rosas lo ratifica ya en el exilio en Southampton, cuando le hace la entrevista y le preguntan a Rosas: usted que tuvo el poder, ¿por qué no sancionó una constitución? Y Rosas contesta: no. Y remonta a la Carta de Hacienda de Figueroa y dice: no, vio que yo tenía razón, puesto de que cuando se sanciona en 1852-53 la Constitución, en realidad tampoco se pudo definir el proyecto constitucional y darle vigencia efectiva. ¿Por qué? Tampoco se sabe que luego de la batalla de Caseros, Urquiza convoca al conocido Acuerdo de San Nicolás de los Arroyos. Ahí iban los distintos gobernadores y también iba el gobernador que había designado Urquiza en Buenos Aires, el que fue el mentor del himno nacional, Vicente López y Planes. Pero aquí que cuando Vicente López y Planes iba en la diligencia yendo a San Nicolás de los Arroyos, Urquiza saca un decreto que lo puedo decir con énfasis porque lo tengo del Archivo Histórico de la Provincia de Buenos Aires. Ese decreto, en su artículo 12, señaló lo siguiente, y miren la actualidad que todavía vamos a ver de este decreto.
señala en ese decreto la nacionalización de las rentas de la aduana. Y además define con precisión qué se deben hacer con esas rentas de la aduana, que sabemos cómo esas rentas de la aduana eran precisamente las del puerto de Buenos Aires. Entonces señala ese decreto y está escrito que las rentas de la aduana se deberán dividir entre todas las provincias y con más énfasis en aquellas provincias que más los necesitan. Este es el problema que todavía tenemos hoy día a través del sistema de coparticipación y de un desarrollo federal de nuestro país como corresponde para las provincias de la República Argentina. Entonces, ¿qué pasó después de ese decreto? Golpe de Estado. Y hoy día tiene una estación del ferrocarril. El 11 de septiembre, la provincia de Buenos Aires da el golpe de Estado, se separa de sus provincias hermanas y al poco tiempo sanciona su constitución, 1854. O sea, es imprescindible que analicemos todas estas cuestiones jurídicas en este marco político real en la vida y en la historia de los pueblos. Entonces, a nivel de la doctrina constitucional, esto que Rosas ya había sancionado y había expresado en la Carta de la Hacienda de Figueroa, en el plano de la doctrina constitucional comienza a esbozarse. ¿Y quién es el primero que trae esta temática y con qué objetivo, con qué finalidad? El inglés Edmund Burke, en la década de 1860. ¿Y qué señalaba Burke? Y señalaba, lo más importante no es la constitución jurídica, lo más importante es precisamente la constitución real, pero con una interpretación nefasta que tendía a retrotraer hacia el pasado, hacia el statu quo, hacia la monarquía, hacia esos sectores dominantes que comenzaban a confrontar los sectores populares. Y no podemos dejar de señalar tampoco en este tema jurídico cómo fue que comenzó esta historia de la Constitución. ¿Cómo comenzaron las constituciones? La Constitución no es solo un tema jurídico, un texto jurídico. No. Es más, no toda comunidad política ha tenido una constitución. Las constituciones comienzan a esbozarse a fines del siglo XVIII. Y ahí aparece la primera constitución escrita, en un proceso constitucional que también lo vamos a traer y a comparar con el argentino. Y ahí aparece la Constitución de 1187, en el cual las 13 colonias, luego de la lucha contra Inglaterra, sancionan la primera Constitución, con todas las limitaciones que tenía esa novedad. Pero la primera palabra o las primeras palabras de esa Constitución ya confronta con esa ideología reaccionaria de Edmund Burke. We the people, señala el preámbulo, no es el pueblo. Ahí comienza esta nueva senda. Por eso yo vengo sosteniendo que no es lo mismo hablar de Constitución y de Carta Magna. No, son dos cosas distintas. La Carta Magna era un instrumento otorgado por los sectores dominantes, por los monarcas, por los señores feudales. Las constituciones escritas nacen con ese concepto de la participación. Y así es que todo proceso tiene sus facetas, tiene las personas que lo impulsan y las que lo frenan. Por ello, no son cuestiones de ingeniería
o de determinadas cuestiones matemáticas. Así es que esa primera Constitución, de 7 artículos, que solamente esbozaba la parte orgánica de una Constitución. Una Constitución generalmente tiene esta conformación: un preámbulo, lo que se denomina la parte dogmática, donde están los derechos; la parte orgánica, que define los poderes de gobierno, el legislativo, ejecutivo, judicial; y en los casos de los estados federales, una parte que se refiere a la relación entre el Estado general y los estados particulares. Bueno, en esa primera Constitución no había nada de declaraciones de derechos. No se había definido la cuestión. Solamente se hizo una parte orgánica. Y por tanto, ese proceso constituyente duró 2 años más. En 1789 se incorporan 10 reformas, 10 enmiendas a la Constitución, incorporando precisamente determinados derechos. ¿Y qué pasó? ¿Qué ocurría en el mundo en ese momento? La Revolución Francesa, 1789. Hay una contemporaneidad entre la Constitución y la de Revolución Francesa. ¿Y cómo fueron distintas las respuestas en Estados Unidos y en Francia? ¿Quién llevó a Francia esas declaraciones de derechos? Fue Benjamin Franklin, que lleva a Francia las declaraciones de derechos que habían expresado las colonias. La más conocida es la Declaración de Virginia. Entonces lleva esas declaraciones de derechos a Francia. Y como también, como decía la presidenta Cristina, no todo es igual. Y cómo influyen determinadas circunstancias. En Francia, ¿quién era el embajador de los Estados Unidos en ese momento? Thomas Jefferson, que fue el que le abre la posibilidad de ingresar a Francia en plena Revolución Francesa ese esquema de la Constitución escrita y los derechos del pueblo, with the people, a través de los representantes, como vamos a ver ahora, que se han ya avanzado en otro plano. Y así es que en Francia se da otra respuesta. No parece una Constitución, no, es la Declaración de Derechos del Hombre y el Ciudadano, 1789, a la inversa de Estados Unidos. Una declaración de derechos. ¿Y qué dice esa declaración de derechos? Que hoy día la traen como novedad el presidente y sus erróneas concepciones. Esa declaración de 1789 habla de que el único derecho sagrado e inviolable que promovían era la propiedad privada. ¿Y por qué? Y precisamente por la lucha que se estaba llevando adelante en ese tiempo contra la monarquía, los señores feudales, y como tratando de dejarle a los descamisados, a los sans-culottes, esa posibilidad de tener esos derechos que no tenían. Entonces, son distintos procesos. La Constitución aparece 2 años después, 1791. También en un proceso muy acelerado, 2 años, 1793 otra. Y entonces, yendo con este concepto de Constitución real y Constitución escrita, después de Edmund Burke, ¿quién toca esta cuestión? Que es importante conocer. Ferdinand Lassalle. Y Lassalle utiliza un ejemplo hipotético. Se había producido un incendio en la ciudad de Hamburgo. Y van a observar ustedes la importancia que tiene este razonamiento de Lassalle. Dice Lassalle, se queman todas las constituciones. ¿Y entonces cuál es la Constitución? Ya vamos a ver qué dijo Isaac Rojas en el golpe de Estado del 55. Se queman todas las constituciones. ¿Y cuál es la Constitución?
Y decía La Salle, iba a venir el monarca y decir, no, la Constitución es esto, y así sucesivamente. Van a venir los señores feudales, los vaqueros, los militares. Y la pregunta final, ¿y el pueblo qué puede decir? Y está respondida por Ferdinand Lasalle en una conferencia de 30 páginas, que es una constitución. Y dice con toda precisión Lasalle que el pueblo no va a poder decir nada en tanto y en cuanto no esté unido y organizado para confrontar con estos sectores que tratan de sojuzgarlo y marginar ese proceso cultural y político que se está impulsando. Por ello, el tema constitucional o jurídico no es solo de los abogados, ni es una cuestión de mera lógica formal. No, hace a precisas concepciones políticas y a la lucha de los pueblos. Entonces, la Argentina, luego de esa constitución de 1853 y luego de esos sucesos que mencioné de Buenos Aires, ingresa en esa concepción política sostenida no solo por Alberdi, no. En realidad hubo varios pensadores, Alberdi, Sarmiento, Mariano Fragueiro y otros. Por cierto, Alberdi es el más conocido y utilizado. Y a su vez estos dos engendros que vamos a ver ahora, tanto el DNU como la ley ómnibus, empiezan con la misma palabra, bases. Entonces yo les voy a traer a ustedes también una cosa que no es muy conocida. Estaba funcionando la Asamblea Constituyente en 1852-53 y estaba circulando en la Asamblea un libro como para que lo utilicen los convencionales para sus debates y dar las impresiones o las ideas que impulsaban. Ese libro era El Federalista. El Federalista se refería precisamente a lo que mencionaba antes sobre el proceso constitucional de los Estados Unidos, que no tengo tiempo de desarrollar. Aquí que ese libro desapareció. Alguien se lo llevó. Entonces Juan María Gutiérrez le dice a Alberdi que ya había editado la primera edición del libro Bases. Y le dice a Alberdi que la segunda edición del libro Bases le incorpore un proyecto de constitución. Por eso, cuando se habla del libro Bases, es más importante hablar de la segunda edición que de la primera. Y esa segunda edición tiene dos cosas de suma actualidad, que se refiere también a estas dos palabrejas que tienen estos dos documentos que vamos a mencionar, bases. La primera es la advertencia que incorpora Alberdi a esa segunda edición, la primera página. Y en la primera página, ¿qué dice? ¿Qué dices? Y dice lo siguiente, que ese libro no se debería haber llamado Bases. No, está escrito por Alberdi. Ese libro se debería haber llamado Medios de Libertad, Orden y Engrandecimiento para las Repúblicas Americanas de origen español. Pero como era que lo consideró demasiado pretencioso, le puso Bases. Hoy día estas bases también son un equívoco. Entonces, ¿cuáles eran las bases de ese desarrollo político que se estaba efectivizando en la Argentina a mediados del siglo XIX? Como bien señalaba Arturo Enrique Sampay, la Argentina estaba desarrollando un proyecto constitucional en la etapa del desarrollo capitalista concurrencial, es decir, en el momento en que las personas y los capitales venían y se radicaban
no habían ingresado a su faz monopólica o imperial, que ocurrió al poco tiempo después, ya en la década octava y novena del siglo XIX. O sea que es un error garrafal, con intencionalidad política, hablar de que Alberdi es el mentor necesario para este tiempo. No tiene nada que ver la etapa concurrencial del capitalismo con esta etapa del capitalismo financiero globalizado que está afectando a la mayoría de los pueblos del mundo. Por ello, hay que decirle al presidente que tenga debida constancia de lo que está diciendo y que no mienta más y no haga que el pueblo argentino en estas cuestiones tengan esta falta de discernimiento. O sea que esa pretendida invocación de las políticas de la Constitución de 1853 es otra de las falsedades, y que por cierto están sostenidas por los sectores dominantes y el imperio para sojuzgar al pueblo argentino. Y vamos a señalar el porqué. Ya a fines del siglo XIX, en la década del 90, ya comienza un nuevo proceso en la Argentina, nuevo proceso que llevó a confrontar a sectores medios y trabajadores contra ese esquema. No puedo dar el detalle de la revolución del 90, la que condujo el presidente Irigoyen en 1893, en 1905, levantamientos armados contra el régimen. Y una vez que esos levantamientos armados fueron derrotados, la constancia del presidente Irigoyen fue sostener la abstención revolucionaria contra el régimen. Y esa abstención revolucionaria llevó a que los sectores de la oligarquía trataran de frenar esa senda con la concepción y el pensamiento que igual podían seguir adelante. Así es que es indispensable también considerar y tener presente los pactos de Roque Sáenz Peña e Hipólito Yrigoyen, que no tengo el tiempo para desarrollar, pero sí voy a mencionar brevemente que esos pactos dieron nacimiento no a una ley, a 4. Cuando se habla de la legislación electoral, fueron 4 leyes. El voto universal, masculino, secreto y obligatorio, la justicia federal, que es la que tendría que considerar toda la temática, la libreta de enrolamiento. Ahí se pone en marcha un nuevo proceso en la Argentina. Claro, no se cumplieron todas las cosas que planteaba Irigoyen. Por ejemplo, Irigoyen era consciente que los sectores de las oligarquías provinciales que estaban en el Senado de la Nación, iban a tratar de frenar todo este proceso que se ponía en marcha. Bueno, se ponen en marcha en 1912 esa legislación, esa participación que se estaba acelerando y elevando en la Argentina. Y bueno, en la primera elección provincial, Santa Fe, 1912, gana el radicalismo, en el marco de un gran conflicto que estaba dando vuelta, que ustedes tendrán presente y algunos días lo vamos a desarrollar. El grito de Alcorta, esa lucha de los agricultores, esa lucha por los contratos de arrendamiento que le imponían a los arrendatarios las condiciones más leoninas. Bueno, al poco tiempo, 1916, triunfa el radicalismo, con las limitaciones
que estaban en el plano constitucional de la conformación de la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, y la limitación constitucional de la reelección del presidente Irigoyen. Tampoco tengo posibilidad de tiempo de desarrollar los tres gobiernos, los dos de Irigoyen y el de Alvear, pero sí, Irigoyen es reelecto luego de Alvear y se pone en marcha el segundo gobierno de Irigoyen. Y en ese gobierno de Irigoyen ya estaba en marcha el tema del petróleo. Ya Comodoro Rivadavia, en Salta, ya el tema de los hidrocarburos estaba dando vuelta. Allá en el norte, la Standard Oil, la Royal Dutch Shell, ya estaban haciendo sus nefastas acciones. Y aquí, que en 1927, y esto es indispensable que se sepa, no quiero abrumarlo a ustedes, si es así, me dicen y paro. En 1927 se sanciona en la Cámara de Diputados de la Nación una ley de nacionalización y estatización de los hidrocarburos en todas sus etapas: exploración, explotación, industrialización y comercialización. Esa ley fue impulsada por los diputados que reflejaban el radicalismo personalista de Irigoyen: Diego Luis Molinari, Eduardo Yufra y demás. Pero en el Senado no había respuesta. Hipólito Yrigoyen, no bien asume nuevamente en 1928, le pide al Senado que trate la ley. Le insiste en 1929 y le insiste en el año 30. Y sabemos qué ocurrió. El primer golpe de Estado que sufre la República Argentina. Y es indispensable volver a este tema de la Constitución real y la Constitución formal. ¿Qué iba a ocurrir el día 7 de septiembre? Es decir, el día posterior al golpe que da el general Uriburu. Iba a haber elecciones en San Juan y en Mendoza. Y era muy probable que esas elecciones triunfara el radicalismo personalista, lo que le daría mayoría en el Senado de la Nación a las políticas del presidente Irigoyen, que por cierto eran continuidad de la de Mosconi, la de Baldrich y de la de otros patriotas que ya estaban tratando de proteger esas riquezas naturales de nuestro pueblo y ponerlas al servicio de la nación argentina. Por ello bien se dice que ese golpe de Estado, 6 de septiembre de 1930, tiene más olor a petróleo que a pólvora. Y así la Argentina comienza en este siglo pasado esta lucha por lograr un proyecto nacional, popular, soberano, y con esos grandes objetivos de lograr un pueblo feliz. Y así es que luego de esa etapa de la década infame, se inicia otro proceso en la Argentina. Y en este breve momento voy a señalar, porque es indispensable, qué es la interpretación jurídica y constitucional, cuáles fueron o cómo se efectivizaron y a qué intereses responden esas interpretaciones que vamos a ver. Toda norma escrita es susceptible de ser interpretada. El asunto es qué interés refleja o esconde esa interpretación.
Entonces, podemos señalar que hay tres tipos de interpretación constitucional y que tuvieron y tienen presencia en la historia constitucional, no solo argentina, sino también en la de Estados Unidos, que es donde generalmente llegan esas oleadas de interpretación a nuestro país. Así es que hay la interpretación estática de la Constitución. Es la que pretende hacer Milei hoy día, como si no hubiera ocurrido nada, como si estuviéramos a mediados del siglo XIX, en defensa del statu quo. Esa interpretación estática constitucional es la sostenida por los sectores dominantes para que no haya un cambio en la concepción jurídica y política de los pueblos. Pero también hubo y hay una interpretación dinámica o de lege lata de la Constitución. ¿Y cuál es esa interpretación dinámica? En base al texto escrito. Y esa interpretación dinámica es aquella que está en el marco de una nueva realidad social, cultural, económica y política. Así es que podemos identificar esta interpretación dinámica en los hechos sucedidos en la crisis cíclica del capitalismo de 1929. Y no solo en nuestro país, en Estados Unidos, vamos a empezar. Ahí la Corte Suprema de Estados Unidos tuvo que interpretar el derecho de propiedad ante esa crisis social que se estaba desarrollando. Y así es que tuvo que interpretar, y un tema de gran actualidad en nuestro país, el tema de los alquileres y de la moratoria hipotecaria. ¿Y qué dijo la Corte Suprema de Estados Unidos en el caso Home Building Law Association? Y por cierto, se interpretaba el derecho de propiedad con esa concepción estática de Milei. Claro, el locatario fuera el locatario, como le gustaba hacer en la televisión. No, la Corte Suprema de Estados Unidos no dijo fuera. La Corte Suprema de Estados Unidos dijo, hay que resguardar los derechos del locatario. Ya ese derecho de propiedad no es el mismo de la Revolución Francesa como absoluto, perpetuo e inviolable. Y así también lo reflejó en el caso de las moratorias hipotecarias, del deudor hipotecario y demás. Y entonces nuestra Corte Suprema, en esta década del 30, ya había iniciado ese proceso del golpe de Estado. ¿Qué dijo la Corte Suprema? Y convalidaron las leyes de prórroga de alquileres, las leyes hipotecarias, y no solo eso, sino también dejaron de lado conceptos de estos de Alberdi, de marginar al Estado en el proceso económico. ¿Y cómo fue el criterio de la Corte en este manipuleo de las normas y la interpretación jurídica en función de los intereses que estaban representando esas interpretaciones? Claro, convalidó la intervención del Estado, pero con el criterio de la emergencia, también de actualidad. Por eso todo esto que estamos tratando es para llegar a la actualidad. E interpretó el derecho de emergencia en la intervención del Estado en aquellos aspectos que se ponían en marcha: la Junta de Grano, la Junta de Carnes, 1936 el Banco Central como institución sui generis. Era la crisis cíclica del capitalismo que le hacía necesario a la Corte convalidar esa emergencia. Y por ello también quiero traer lo que está escrito en el Senado de la Nación, en los diarios de sesiones. Aquellos que lo quieran verificar lo que estoy diciendo, deben que recurrir ahí. En 1932,
cuando ya el golpe de Estado comenzaba con estos temas de los decretos, en el Senado de la Nación está escrito y se le respondió por Bravo, por Nicolás Matienzo, por Palacio, cuando invocaban la emergencia. Y le dijeron, sí, los decretos son emergencias, las políticas son de emergencia, la moral es de emergencia. Ahí es cuando comienza, ya en el siglo XX, esta cuestión de retroceso del pueblo argentino, la década infame, y así ingresamos al año 46, que se pone en marcha un nuevo proceso en la Argentina, y que no tengo el tiempo necesario, pero sí debemos señalar cómo ese proceso también se desarrolla en este marco de la Constitución escrita, jurídico-formal, y la Constitución real. Y cómo ese proceso logra romper ese esquema de la Constitución real, que ya antes se había puesto en lucha. Voy a señalar algo que tampoco se tiene muy en cuenta. Por eso que el peronismo también debe profundizar sus concepciones. Y cuando hablo del peronismo como una necesaria presencia de los sectores populares. Pero no solo los sectores populares están en el peronismo, también están fuera del peronismo. Entonces, ¿qué ocurrió en el septiembre del 43? En septiembre del 43, el Departamento Nacional del Trabajo, esto para Milei, que ignora u oculta los procesos históricos, políticos y culturales. En ese Departamento Nacional del Trabajo, y esto lo puedo decir con precisión, dado que el director del Departamento Nacional del Trabajo era Figuerola, el que estaba ya en los primeros tiempos con el presidente Perón, y esto lo ha escrito en un libro, y además yo he tenido la posibilidad de estar en contacto con el hijo de Figuerola, que me lo ha transmitido personalmente. Entonces, en el mes de septiembre de 1943, es decir, pocos meses del 4 de junio, está la entrevista entre el coronel Perón y el director del Departamento Nacional del Trabajo. Director del Departamento Nacional del Trabajo, si me permiten me voy a sacar el saco porque con todo esto ya estoy entrando en calor. Y no sé si por ahí, sin micrófono, podemos hablar. En realidad, había un gran economista que presidía el Departamento Nacional del Trabajo antes de 1943. Que a su vez, ese Departamento Nacional del Trabajo era una institución administrativa de estadística que tenía todo lo referente al tema de los trabajadores, las condiciones de trabajo, de vida y demás. Entonces, esa entrevista, que en principio era meramente formal, duró hasta altas horas de la noche. ¿Y por qué duró hasta altas horas de la noche? Y está escrito, y Figuerola lo señala, que duró hasta altas horas de la noche por el impacto y el interés que tenía el coronel Perón de conocer el estado de las clases trabajadoras en la Argentina. Y por ello señala que lo que más le impactó al coronel Perón fue el estado social de las clases trabajadoras en la Argentina, y era lo que había que luchar y superar. Por ello, no es por casualidad, vengo sosteniendo, que 2 meses después ya no era más Departamento Nacional del Trabajo, era Secretaría Nacional de Trabajo y Previsión. Ahí se ponían en marcha las nuevas políticas sociales, culturales,
económicas. Y también ahí, al poco tiempo, es cuando los sectores de la oligarquía comprendieron que la cosa se les iba de la mano. Y también la puesta en marcha de un golpe, el golpe de Ábalos, 8 de octubre del año 45. La detención y llevada a Martín García al coronel Perón. Y ahí es cuando, en el marco de la Constitución Real, se produce el gran fenómeno de la lucha popular. El 17 de octubre, que no es solamente una gran movilización obrera. El 17 de octubre es la lucha y el triunfo en el plano de la Constitución Real, que posibilitó luego esta Constitución que ahora vamos a ver. Por ello, estas cuestiones no son meramente de lógica formal y patrimonio de abogados. Esto trasciende la lectura y la conversación de un abogado. Y así es que 1946 triunfa y logra ese movimiento los cauces constitucionales y ponen en marcha las políticas económicas, la planificación, primer plan quinquenal, y a su vez los derechos que se iban sancionando y se iban declarando y efectivizando. La declaración de los derechos del trabajador, de la independencia económica, del sufragio femenino. No era cosita formal de coma o artículo de determinada ley. Era la lucha del pueblo por un destino mejor. Y así es que estaba desarrollándose ese proceso. Y también, ¿qué pasó con la interpretación jurídica? Habíamos hablado de la interpretación estática y la interpretación dinámica. No, hay otra interpretación. Toda norma escrita puede ser interpretada. El asunto es con qué intereses va esa interpretación, qué esconde. Y así, el Martín Fierro también habla de la ley, habla del derecho, habla de la justicia. Y de la ley dice, la ley es como el cuchillo, no ofende al que la maneja. La Constitución Real está ahí, en ese mensaje de Hernández, que es importante conocerlo, su lucha y demás. Entonces, en el año 48, se pone en marcha en la Corte Suprema, luego del juicio político que se le hizo a estos jueces, a la de la Corte del 30, que todavía seguían, que convalidaron el golpe de Estado, y esos juristas, esos constitucionalistas, que hoy día todavía están pretendiendo justificar todas estas cuestiones. Esa corte que no daba lugar a la justicia laboral. Ese fue uno de los motivos del juicio político de esos jueces. Bueno, se conformó una nueva corte y a través de los dictum de Tomás Casares se hace una interpretación jurídica constitucional sobre el texto de la Constitución Histórica, 1853. ¿Y qué dicen los fallos de la Corte Suprema en el año 1948 sobre estos temas que hemos hablado, del Estado y de la propiedad? Expresamente, la interpretación constitucional de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, 1948, ya incorporó el concepto de función social de la propiedad y a su vez de la intervención del Estado en el proceso económico, no como una mera cuestión circunstancial o de emergencia, sino como la cuestión que le hace al Estado necesario aplicar en función del bien común y de las políticas económicas a desarrollar. Por ello, en estos engendros que vamos a ver ahora, está el tema del Estado ocultado, marginado, no quiere saber nada. El Estado es el gran enemigo, y por eso los sectores nacionales y populares deben rescatar el Estado, ponerlo en condiciones para confrontar
con estos sectores concentrados de la economía, de la comunicación y de la cultura. Entonces, esa jurisprudencia de 1948, de lege ferenda o revolucionaria, es el paso para iniciar la senda que ya se estaba transitando después del 17 de octubre en la sociedad argentina. Y así es que se sanciona una nueva constitución. ¿Y cuál es la gran diferencia? No solo entre la constitución del 49 y la del 53, sino con relación a esta también, a esta que está vigente. ¿Cuál es la gran diferencia? No se trata esto, no se dice. La gran diferencia no solo es la incorporación de los derechos sociales e individuales en la Constitución. Como esta Constitución tiene incorporado los derechos del trabajador, de la ancianidad, de la educación, de la cultura, pero también tiene incorporado la teoría del abuso del derecho, que los derechos no pueden ser ejercidos en forma tal que afecten a los derechos de las mayorías nacionales. La teoría del abuso del derecho con rango constitucional. Y así es que esos derechos incorporados también se le incorporó esta otra gran cuestión que ya estaba señalada por Perón y en la jurisprudencia de la Corte. Las normas de política económica constitucional imprescindibles para hacer efectivo el goce de esos derechos. No podemos citar los distintos discursos del presidente Perón, pero sí vamos a hacer algunos en lo que se refiere a la economía. Decía con toda precisión, cuando la economía no la dirige el Estado en función de los intereses populares y nacionales, la dirigen los sectores dominantes. ¿Qué es lo que quieren hacer con estos decretos y con la ley ómnibus? Esto es lo que quieren hacer. Hay que ponérselo en la cara para que se pongan colorados. Por eso también el peronismo debe recordar todas estas cuestiones y este debate constitucional. ¿Y por qué lo debo decir con énfasis? Porque esta Constitución fue derogada por un golpe de Estado. Esta Constitución, 7 años nada más tuvo vigencia. Y no solo esos 7 años, sino que se proscribió este texto constitucional hasta el día de hoy. No integra el debate político, no integra el debate académico, ni el debate jurídico. Es la falta de discernimiento al pueblo argentino de lo que implica una Constitución que refleje estos grandes objetivos de la soberanía política, la independencia económica y la justicia social, que tampoco tengo el tiempo necesario para tratar. Así es que la Argentina en marcha, y ahí aparece el segundo golpe de Estado. Tuvimos 3 militares y este golpe de Estado institucional que está sufriendo la Argentina hoy día. El segundo golpe de Estado, septiembre del 55. La República Argentina ve frustrado ese proceso que estaba en marcha. Y también vamos a ponerle calificaciones a los que intervinieron en ese golpe de Estado y cómo hoy día lo están tratando de utilizar en beneficio de estos sectores dominantes. Ese golpe de Estado que se inicia en septiembre del 55, en realidad tuvo 2 etapas. Una, la que se inicia con el general Lonardi, y otra, la del golpe dentro del golpe, que se da a partir del golpe del 13 de noviembre del 55. Lonardi juró por esta Constitución. Sus ministros juraron por esta Constitución. Los jueces de la Corte Suprema de facto juraron por esta Constitución. Ahí está el debate constitucional que tenemos que dar. ¿Cuál es el rol de estos juristas? ¿Cuál es el rol de estos jueces? Acá lo tenemos denunciado. Al poco tiempo,
Lonardi es desplazado, 13 de noviembre, y se pone en marcha una institución, la Junta Consultiva Nacional. La Junta Consultiva Nacional, que era un organismo consultor, que estaba formado por los distintos elementos de la oposición y que tenía esa función de justificar o de darle ciertos oropeles de legalidad a esa política de golpe de Estado. Comienza a funcionar esa Junta Consultiva Nacional. ¿Y sabe cuál es la primera carta que le llega a la Junta Consultiva Nacional? No, seguramente que no la saben, porque no se ha tocado, pero yo se lo puedo decir con énfasis. Y aquel que me quiera discutir, le ofrezco el debate. Empieza con una carta del contraalmirante Rojas a la Junta Consultiva Nacional. ¿Y qué decía esa carta? Que la llevó el consejero Coromina Segura. Esa carta decía, por Rojas, existe una constitución en la Argentina. El estudiante de Derecho del segundo año me lo hubiera dicho. Y sigue con las incógnitas. ¿Y en su caso cuál es? ¿La del 49 o la del 53? Ahí empieza la trama en la Junta Consultiva Nacional para la derogación de esta Constitución. Dando cumplimiento a lo que pocos días después, el 7 de diciembre del 55, las directivas básicas de la Revolución Libertadora, estas políticas neoliberales que todavía hoy día nos tratan de meterlas como novedades. Mentira. Ahí aparece ese liberalismo, ahí aparece marginar al Estado del proceso económico, ahí aparecen esas políticas económicas que no tienen sustancia para hacer efectivos los derechos. Y este es el camino que ese golpe de Estado ha puesto en marcha. Y como eso era totalmente fuera de lugar, salvo ese apoyo que tuvo de profesores de Derecho de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Uno de ellos, Juan González Calderón, en una conferencia que dio en la Facultad de Derecho, ya instrumentó esas políticas para convalidar al golpe de Estado. No denuncio. Y a los que han seguido esas concepciones que hoy día también la están llevando adelante. Entonces, esas concepciones ni en la Junta Consultiva caminaban. Ya en la propia Junta Consultiva, esta intencionalidad de convalidar al golpe de Estado en el marco constitucional ya generaba reacciones. Y las puedo individualizar las reacciones. Oscar Allende, López Serrot, de la Unión Cívica Radical, que luego fueron miembros de esa Unión Cívica Radical intransigente, producto de la división de precisamente todas estas cuestiones. O sea que ya esto no era fácil de meterlo, pero convocaron a una asamblea con proscripciones. Y así es que se reúnen en Santa Fe en el año 57, una asamblea constituyente. Este es el tema político de la historia nacional y la marginación de esta concepción de la Constitución real y la Constitución escrita. Todos aquellos que en el año 48-49 esbozaban falaces interpretaciones para confrontar con esta Constitución, en el año 57 se olvidaron, se rasgaban las vestiduras, pero se olvidaron. Y esa asamblea constituyente, que el artículo 30 todavía vigente acá, dice que es el Congreso que la tiene que convocar, bueno, agacharon la cabeza y se pone en marcha esa asamblea constituyente. Y era tan importante el tema de este texto constitucional,
Pero me olvidé, por hacer saltar rápidamente, el tema de la Corte en el 55. ¿Qué hizo la Corte Suprema del año 55? Habían jurado por la Constitución del 49. Y aquí que ya venía el golpe para derogar la Constitución. Esa Corte Suprema, y esto lo he desarrollado expresamente, analizando tomo por tomo de la colección de fallos, o sea que a mí no me van a venir a engañar. Desafío a todos los abogados que me confronten lo que voy a decir. Esa Corte Suprema de facto, hasta el 23 de abril del año 56, en sus fallos, fundamentó con la Constitución del 49. Entre el 23 de abril y el 6 de mayo del 56, como algo ya sospechaba que algo pasaba, la directa conexión entre las cuestiones de los jueces y del poder político, en sus fallos no citan a ninguna norma constitucional. Y a partir del 6 de mayo, como si lo más normal fuera que una constitución puede ser derogada por una proclama sancionada el 27 de abril, en sus fallos comienzan a invocar a la Constitución de 1853. Un retroceso histórico de 100 años, como el que todavía hoy día quieren hacer en la República Argentina. Esa es la cosa. O sea que todas estas cuestiones de política económica, de cuestiones jurídicas, tienen una directa relación en la trama real del desarrollo de un pueblo. Y así es que esa convención constituyente comienza a funcionar. Convalidan el decreto de convocatoria. ¿Y qué pasa? Y claro, era tan importante esto que se había sancionado acá, no solo con relación a los derechos, no solo con relación a las políticas económicas, al rol del Estado y demás, que la cosa se ponía fulera. Y está escrito, y lo puedo documentar. Se sanciona lo que se conoce como artículo 14 bis. Ese artículo, en realidad, es el artículo nuevo. No fue sancionado como artículo 14 bis. No pudieron darle número. Por cierto, este artículo, que es muy importante y que todavía hay que hacerlo efectivo, fue impulsado por sectores de la Unión Cívica Radical del Pueblo. Hoy sectores del radicalismo se tienen que acordar de Irigoyen, de la ley de hidrocarburos del año 27 y también de lo que ocurrió en la asamblea del año 1957, que no se conoce y la ignoran. También el radicalismo debe conocer sus orígenes y sus finalidades y sus mentores. Bueno, se sanciona el artículo 14 bis en sus 3 párrafos. Los derechos del trabajador, los derechos de los gremios, los de la seguridad social. ¿Y qué pasaba después? ¿Qué pasaba después? Se ignora, no se sabe. Por eso hay que dar el debate. Por eso que se tienen que poner colorados. Y está el diario de sesiones. Así como está el diario de sesiones, que tampoco se me pasó a decirlo, esa Junta Consultiva Nacional tuvo 3 tipos de sesiones: las públicas, las reservadas y las secretas. Resulta que leí el segundo tomo, estaba llegando al final, y me encuentro con un decreto de Aramburu. ¡Ah! ¿Qué decía Aramburu en la Junta Consultiva? Está escrito: le ordenaba al escribano general de gobierno de la nación que
que protocolice las actas públicas, las reservadas y las secretas, que habían tratado en la Junta Consultiva, también en las reservadas y las secretas. Bueno, cuando me enteré de eso, estaba en la biblioteca de la Corte, bajé inmediatamente, me fui al ascensor, bajé Uruguay, Tucumán, no, Talcahuano, Tucumán, Uruguay, y me fui a la Escribanía General de Gobierno. Y pregunté en la Escribanía, quiero ver las actas de la Junta Consultiva Nacional. Decreto tal, Aramburu. Si hubiera caído un marciano, se hubiera sorprendido menos de lo que le pregunté. Bueno, me bicicletearon y la pedí por escrito. Y en mis libros tengo mis presentaciones a la Escribanía General de Gobierno y las respuestas. No existen esa protocolización. Es el ocultamiento de la verdad histórica. Pero yo ya sé lo que dicen, porque he hecho un desarrollo entre los sucesos y las actas, y ahí se sabe que cuando se aprueba el plan Previs, moneda sana o inflación incontenible, plan de restablecimiento económico, mi ley, esto no son novedades los que estás trayendo, son mentiras para engañar al pueblo argentino. Entonces, cuando se levantó el general Valle en función de restablecer un proceso político en la Argentina y la vigencia de esta Constitución, tampoco lo han publicado, pero sí lo han tratado. Uno lee las sesiones públicas y en realidad no aparecía nada de eso. El ocultamiento de la historia. Entonces, bueno, saltemos el tema de la Junta Consultiva, si quieren después lo ampliamos, pero volvamos a la Constitución del 57. También está escrito que debían tratar luego de que aprobaron el artículo 14 nuevo, hoy llamado 14 bis, por una cuestión de edición bibliográfica, al lado del 14, y venían los proyectos que estaban en el seno de la Comisión Revisora de la Constitución. ¿Y qué decían esos proyectos? Están escritos, están en el diario de sesiones, están en mis libros. Y no podían desconocer el tema del rol del Estado, el tema de la planificación, el tema de los recursos naturales. Eso no lo podían desconocer. Y esos proyectos que estaban en el seno de la Convención Constituyente, de los que quedaban, puesto que el peronismo había votado en blanco y el Partido Cívico Radical Intransigente con Oscar Allende fueron a impugnar la asamblea y se retiraron, como también se retiraron convencionales del sabatinismo de Córdoba y otros sectores del neoperonismo, había quedado con un quórum estricto. Y esos proyectos estaban sostenidos por los votos de los convencionales de la Unión Cívica Radical del Pueblo, del Partido Demócrata Progresista, del Partido Socialista y del Partido Comunista. Era traer a la reforma de 1957 los principios de la Convención del año 49. Está escrito. Y para que se pongan colorados, lo voy a fundamentar con las propias palabras de Isaac Rojas. Aquel que quiera confrontar con lo que estoy diciendo, lo fundo en las memorias de Isaac Rojas, editadas por Planeta en 1993. Ahí Rojas señala que él estaba recibiendo los diarios de sesiones que venían de Santa Fe y que eso no era lo que querían. Lo que querían era voltear la Constitución del 49 y volver al 53. Y entonces, dice Rojas, le recomienda a un capitán de navío, Ricardo Fitzsimón, tómese un tren esta noche y vaya a Santa Fe. Déjenla sin quórum. Y así hicieron. Así se retiraron 9 convencionales constituyentes, dejándola sin quórum. Uno del Partido Cívico Independiente, Álvaro Alzogaray,
aquel que venía diciendo, y le recomiendo que lo tengan presente a aquellos de ahora, que dicen, no, hay que aguantar un poco el sufrimiento. Charles O'Garay nos venía diciendo, hay que pasar el invierno. Es lo mismo. Nos siguen engañando. Hay que confrontar con estas políticas. Y entonces se fueron. Dejaron sin quórum. No pudieron aprobar ni los diarios de sesiones. Pero sí lograron que esta Constitución fuera olvidada. Que no tenga el debido tratamiento, no solo del peronismo, sino de distintos sectores nacionales y populares, con los grandes objetivos que en ella están. O sea que estos 7 años, y que han logrado que a partir de del 57, el plano constitucional vuelva a 1853, a ese momento de la etapa concurrencial del capitalismo, totalmente distinta, no solo a mediados del siglo XX, sino a nuestro tiempo contemporáneo. Esta es la cosa, cómo todavía siguen buscando, a través de falacias y mentiras, retrotraer al siglo XIX. Y entonces, ahí se pone en marcha un proceso de democracias parciales y circunscriptas, también con golpe de Estado. Se lo hicieron a Frondizi, se lo hicieron a Ilia, y vuelve el peronismo en el año 72. Vuelve con otras concepciones actualizadas, pero sí en base a estos grandes principios. No tengo tiempo para desarrollarlo. El modelo argentino para el proyecto nacional, el Consejo Argentino para el Proyecto Nacional, cómo se iban a expresar las expresiones políticas y la respuesta a todo ello que estaba sufriendo el país. Y también un nuevo golpe de Estado. El golpe de Estado del 24 de marzo del 76, el más sangriento, el más cruel que tuvo la República Argentina. Y cómo afectó a las grandes mayorías nacionales. Y también reverdecen esas políticas de Alzogaray, de Cregre Bacena, de Martínez de Hoz. Este es el tema de estos dos trayectos, de estos dos proyectos, del DNU y de la ley ómnibus. Volver a traer esas políticas. Esta es la cosa, no el punto y coma de estos que vamos a ver ahora. Entonces, esas políticas en realidad reflejan esas concepciones dominantes, esa falta de debate jurídico, ese engaño que se le hace a los pueblos, invocando la pretensión del constitucionalista tal o el constitucionalista cual. No, hay que tener presencia en la historia, ver los vericuetos de la historia y cómo los sectores dominantes nos utilizan a través de esas mentiras para engañar al pueblo. Entonces, la Argentina comienza nuevamente esas etapas de restablecer políticas. La Revolución Argentina, el proceso de reorganización nacional. ¿Qué dicen las bases? Las bases, otra vez aparece la palabreja del proceso de reorganización nacional. En septiembre, a los pocos años de haberse puesto en marcha, 1979. La parte dogmática de esta Constitución del 53 es un credo para el proceso de reorganización nacional. ¿Y cuál era el credo? Era el pensamiento neoliberal o liberal de Alberdi, que hoy día nos trae como panacea. Está escrito el proceso de reorganización nacional, Martínez de Hoz. Estas son las políticas económicas que están tratando de seguir manteniendo en perjuicio del pueblo argentino y de una nación soberana. Y así es, brevemente, llegamos a esta Constitución del año 94. ¿Cuál es la diferencia entonces? ¿Qué es lo que le falta a esta Constitución? Y le faltan las normas de política económica constitucional.
No las pusieron. No las pusieron. Igual esta Constitución podemos señalar que tiene aspectos importantes y atraer a la lucha cotidiana. Y lo vamos a señalar. También incorpora una serie de derechos en esa primera parte dogmática, una serie de derechos que hacen a la necesaria vigencia de estos grandes objetivos que debemos sostener. Y a su vez incorpora entre las atribuciones del Congreso Nacional una serie de principios que se refieren a los derechos humanos de los pueblos. Así es que en el inciso 22 del artículo 75 incorpora el tema de las declaraciones, los pactos y las convenciones internacionales. Así es que con jerarquía constitucional se incorporan una larga mención, la Declaración de Derechos del año 1948, en la cual tuvo presencia una importante mujer, como fue Eleanor Roosevelt, la esposa de Franklin Delano Roosevelt, que no tengo tiempo tampoco para desarrollar. Pero también la Declaración Americana de Derechos Humanos, los pactos económicos, sociales y culturales, los pactos civiles y políticos y otros documentos internacionales, con jerarquía constitucional. Pero también hay que señalar algo que no está acá. No está acá, pero está escrito. Los pueblos se dieron cuenta que aunque está escrito, en realidad no estaban cumpliéndose. Y a través del Comité de Derechos Económicos de las Naciones Unidas, ¿qué ha ocurrido? Los traigo hoy al debate. ¿Qué ha ocurrido? El propio Comité de Consejos Económicos ha sancionado 34 observaciones generales. Observaciones generales dirigidas a los estados, interpretando las normas de política económica que están en los pactos económicos, sociales y culturales, precisamente para que los estados le den debido cumplimiento a estos preceptos. Esto no integra el debate tampoco. Este presidente que tenemos, ni idea. Y si tienen una idea, lo oculta. Por eso, esta Constitución también la debemos hacer una interpretación constitucional adecuada a la lucha del pueblo argentino. Así es que no solo trata la vigencia constitucional en el artículo 36, que sostiene el derecho de resistencia del pueblo contra todas estas nefastas políticas que se están poniendo en marcha, no solo incorpora los derechos del usuario, del consumidor, los distintos recursos de habeas corpus, habeas data, amparo. Hay una serie de normas que van estableciendo con precisión cuál es el esquema constitucional para efectivizar una senda avanzada en el pueblo argentino. Senda avanzada en el pueblo argentino que no es la que traen este DNU 70/23 ni esa pretendida ley de bases, ley ómnibus. Entonces, es un gobierno autoritario, es un gobierno totalitario que, invocando esa pretendida libertad carajo, pretende engañar. No tengo tiempo para señalarles de dónde nació la palabra carajo, pero sí era para aquellos castigados que en un barco tenían que ir arriba. Ya lo vamos a hablar en otro momento con detalle. Entonces, esta Constitución tiene normas precisas para declarar inconstitucional e ilegítimo tanto al DNU
como a la ley ómnibus, que por si fuera poca en este galimatías entre la DNU y la ley ómnibus, en el artículo 654 de esa ley ómnibus, por la duda, dice ratifícase el DNU. Esta es el enjambre que le pretenden dar al pueblo argentino para que tenga unihuilada la senda. Y así es que este DNU debemos señalar que es una entrega puesta llave en mano que le han dado a este autoritario presidente de la República. Este DNU ha salido de estudios jurídicos, esos que interpretaron en diciembre del 55 para derogar la Constitución del 49. Esta es la cosa, se tienen que poner colorados cuando el pueblo se lo diga en la cara. Entonces, brevemente, vamos a señalar algunos aspectos de estas dos cuestiones. Es decir, los he leído, y no solo los he leído, sino que los he escrito. El DNU y esa cantidad de artículos de la ley ómnibus ocultan ese objetivo. Pero vamos a mencionar cómo efectivamente en estas normas están en el marco de este golpe institucional que están para hacer sufrir al pueblo argentino los mismos pensamientos de las directivas básicas de la Libertadora, las bases programáticas del proceso de organización nacional y esta pretendida actualidad que le da el presidente de la República. Esta es la cosa. Entonces vamos a señalar por qué el presidente de la República, en vez de haber sancionado un DNU, debería haber llamado y convocado inmediatamente al Congreso de la Nación. Vamos a ver qué dice la Constitución. Y hay 3-4 artículos que brevemente les voy a mencionar. Y no solo se los voy a mencionar, sino que vamos a ver textualmente, porque no es novela de Cholvis. El artículo 63, el artículo 99, inciso 3, inciso 9, el artículo 76. ¿Qué dice la Constitución? Y todo esto que estoy mencionándole está extensamente desarrollado en la gran cantidad de recursos de amparo y de declaración de inconstitucionalidad que ya están en los tribunales. Por eso hay que hablar de la justicia y de los tribunales. Tienen que interpretar las normas en función de los intereses del pueblo y no de esos grupos dominantes. Y como colación y intervalo de lo que voy a seguir, les traigo el pensamiento de Cervantes en el Quijote, en la parte de que el Quijote le estaba dando los consejos a Sancho, a ese Sancho que tenemos ahora de presidente, de gobernador de la ínsula. Claro, ¿y qué le decía el Quijote a Sancho? Con sus frases en ese castizo que no son las mías. Le decía: oye Sancho, y esto ya te lo he dicho varias veces, son dos cosas las que más preocupan al pueblo: la hambre y la carestía. 1605. Por eso, esto que le está preocupando al pueblo le va a dar la respuesta a este golpe de Estado institucional que pretenden darle a la Argentina. Muy brevemente, ¿qué dice el artículo que se refiere a las facultades? A las sesiones. El Congreso, en realidad el Congreso tiene sesiones ordinarias, extraordinarias. Todo estaba relacionado con el tema de esa realidad de mediados del siglo XIX. Por eso los periodos eran mucho más extensos, hasta el 1 de mayo. ¿Por qué? Porque eran las carretas, que había que utilizarlo a caballo, y entonces era muy difícil que puedan estar en funcionamiento y venir rápidamente.
Entonces hay atribuciones del presidente y a su vez del Congreso de la Nación. ¿Qué dice el artículo 63? No lo voy a leer todo, pero dice: pueden también ser convocadas extraordinariamente por el presidente de la Nación o prorrogadas sus sesiones. Principio, artículo 63. ¿Y qué dice el artículo 99 de las atribuciones del presidente? En los incisos 3 y 9, que es indispensable interpretarlos correlacionadamente. De esta forma vemos que toda mentira, la fundamentación del DNU 70/76. Así que lo voy a leer en forma textual, para que no se crea que esto es una cosa de Cholvis. Está en la Constitución, está escrito. Como también en la Constitución está en el artículo 75, inciso 19, una cosa que para el presidente es una aberración. Ignora la Constitución. Es totalitario. Ignora la Constitución. No respeta a nadie. Claro, ¿y qué dice ese artículo, ese inciso? Invoca a la justicia social en forma expresa. Qué cinismo hipócrita. Estamos en el horno, como dicen, ¿no? Sí, señor. Hay que terminar con todo esto. Sí, ¿cómo? Hay que terminar con todo esto. Y se termina con, como decía Ferdinand Lasalle, con la unidad y la organización del pueblo argentino. Bueno, ya vimos que el Congreso funciona en sesiones ordinarias, extraordinarias, de prórroga. ¿Y qué dice el inciso tercero entre las atribuciones del Poder Ejecutivo? No es Cholvis que lo dice, ¿eh? Solamente cuando circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos por esta Constitución para la sanción de las leyes, y no se trate de normas que regulen materia penal, tributaria, electoral o el régimen de los partidos políticos, podrá dictar decretos por razones de necesidad y urgencia. Este aquí, que en realidad la Constitución tampoco la pueden leer de a poco, ¿no? Hay que leerla en su conjunto e interpretarla, como decía el Martín Fierro. ¿Qué dice el inciso 9? Vamos a leerlo para que no sea Cholvis. Con relación a las atribuciones del presidente de la República, prorroga las sesiones ordinarias del Congreso o lo convoca a sesiones extraordinarias cuando un grave interés de orden o de progreso lo requiere. Es decir, que en vez del DNU tendría que haber convocado al Congreso de la Nación a sesiones extraordinarias. Es un engendro ese decreto, ese DNU, barra 23. ¿Cómo? Es un proceso criminal. Así es, totalmente de acuerdo. Lo que pasa es que Milei no es el presidente se llama Mauricio Macri. Claro, Estados claro. Unidos y Israel. Estados Unidos y Claro, Israel. ya querían llegar a eso, pero se me adelantaron. Bueno, Si no, no podría ganar. artículo 76, que es la gran invocación que tiene esa ley ómnibus. ¿Qué dice el artículo 76? El artículo 76 es el que se refiere a la delegación legislativa, que está invocada y ya vamos a ver lo que dice. Pero la Constitución, ¿qué le dice? Se prohíbe la delegación legislativa en el poder legislativo, salvo en materias determinadas de administración o emergencia pública. Acá no hay ninguna Una emergencia. emergencia determinada. Hay un gran derroche de palabras que llevan a la división en perjuicio
del Congreso de la Nación y de los representantes del pueblo. Por ello, los representantes del pueblo tienen la enorme responsabilidad de rechazar expresamente tanto el DNU como el proyecto de ley ómnibus. Y entonces, brevemente, no sé si me estoy excediendo, pero brevemente voy a señalar qué dijo la Corte Suprema y cómo están erradas las concepciones, la fundamentación en estos dos proyectos. ¿Qué dijo la Corte Suprema de Justicia de la Nación con relación a los DNU y a todas estas materias que se están pretendiendo imponer autoritariamente en este golpe institucional que está en marcha contra el pueblo argentino? La Corte Suprema, en forma expresa, y están mal citados y mencionados, tanto en el DNU como en la ley ómnibus, como vamos a ver, ha dicho lo siguiente, en dos casos que voy a mencionar, consumidores argentinos, y en el caso de Rocky, señala a la Corte que solamente cuando en circunstancias extraordinarias de emergencia, que el Congreso no pueda reunirse, y señala expresamente cuáles son, por ejemplo, guerras, grandes inundaciones, agrego, la pandemia. Como también les voy a mencionar cómo está errada la propia fundamentación del decreto, que no sé si vamos a tener el tiempo de desarrollarlo todo, pero sí les voy a mencionar cómo está errado ese decreto, invocando falsamente a esos DNU del año 2021. Entonces, este engendro que empieza con este DNU que declara la emergencia, entonces trata de volver a las directivas básicas, marginando todo el rol del Estado, marginando todos esos derechos ya asumidos en grandes luchas del pueblo argentino, y a su vez privatizando empresas del Estado, marginando derechos, manipulando el Fondo de Garantía de Sustentabilidad de los Jubilados. Y efectivamente son los jubilados que tienen que luchar por ese Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que está expresamente puesto en este tesoro que va a manipular este gobierno nacional. Por eso deben saber los jubilados que este Fondo de Garantía está prácticamente perdido con los grandes objetivos que le dieron nacimiento. Entonces, esta jurisprudencia de la Corte, después de señalar que la emergencia era la imposibilidad del Congreso de estar en funciones, señalaba a continuación cuáles eran los motivos por los cuales era necesario frenar ese poder autoritario, puesto de que en el año 94 se incorporó este tema de los DNU, no para ampliar esas posibilidades del presidente, sino precisamente para limitar esas posibilidades. Entonces, estos dos textos deben tener un tratamiento in totum. La respuesta debe ser el rechazo total e inmediato. Y que el Congreso de la Nación debe tomar la necesidad para legislar en función de estos objetivos que están en la Constitución. Inciso 19, que le mencionaba recién, del artículo 75, que dice así. Bueno, es difícil mover las hojas con una sola mano, pero se los quiero leer porque no es Cholby el que lo dice. ¿Qué dice? Artículo 75, entre las atribuciones del Congreso. Por ello, se tiene que poner colorado el presidente si lee este artículo, que imputa aberración a la justicia social. ¿Qué dice la Constitución vigente? Lo siguiente: proveer lo conducente al desarrollo humano, al progreso económico con justicia social,
a la productividad de la economía nacional, a la generación de empleo, a la formación social de los trabajadores, a la defensa del valor de la moneda, a la investigación y el desarrollo científico y tecnológico, su difusión y aprovechamiento. Es la justicia social que está expresamente señalada en la Constitución, que él tiene que cumplir. Es el mandato que le ha dado el pueblo argentino. Está faltando el mandato que le impone la Constitución. También obvia el inciso 22, que es el que se refiere a los tratados que les mencioné recién como con jerarquía constitucional. Pero también margina el inciso 23, que dice lo siguiente. No Cholvis. Perdón. Dice lo siguiente: entre las atribuciones del Congreso de la Nación. Por eso esto que se está viendo hoy en televisión, parcialmente, en realidad es menester que se interprete, se conozca con estos fundamentos, que es el Congreso de la Nación el que tiene que hacerlo efectivo y rechazar totalmente el DNU y la ley ómnibus. ¿Qué dice el inciso 23 para el Congreso? Legislar y promover medidas de acción positiva que garanticen la igualdad real de oportunidades y de trato y el pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos por esta Constitución y por los tratados internacionales vigentes de derechos humanos. Esta es la cosa. Tenemos que ingresar a un proceso de debate profundo, lograr el discernimiento para confrontar con estas falacias y mentiras, para lograr terminar con la estratificación política del pueblo argentino, construir poder, como el que nos decía Lasalle, la unidad y la organización del pueblo argentino, para que en el marco de un proyecto nacional y popular logremos esos altos objetivos de la comunidad política, que es la soberanía del pueblo y la felicidad de la nación. Bueno, gracias y cualquier cosa nos llama. Un abrazo.